La historia cuenta que en cierta ocasión un viejo maestro deseaba enseñarle a uno de sus discípulos el secreto para una vida próspera y feliz. Y sabiendo los muchos obstáculos que enfrentan las personas en esa búsqueda por la felicidad, él pensó que la primera lección debería ser entender la razón de por qué muchas personas viven atadas a una vida de conformismo y pobreza. Después de todo, muchos hombres y mujeres parecen incapaces de sobreponerse a los obstáculos que les impiden alcanzar el éxito y terminan viviendo vidas apenas tolerables. El maestro sabía que para que el joven pudiera entender esta importante lección, debía ver por sí mismo qué sucede cuando permitimos que la mediocridad gobierne nuestra vida. Así que el maestro decidió que aquella tarde saldrían en busca del poblado más pobre de aquellos rumbos, y una vez ahí se dispondrían a buscar la casa más pobre de todas, y allí ellos pasarían la noche. Y después de mucho caminar, los dos hombres llegaron a las afueras del pueblo, y allí en la parte más alejada del pequeño caserío, el joven se detuvo ante la casa más pobre de aquel vecindario. Sus paredes se sostenían de milagro que amenazaban con venirse abajo en cualquier momento, y el improvisado techo dejaba filtrar el agua por todas partes. La basura y los desperdicios se acumulaban por todas partes, dándole un aspecto aún más deprimente al lugar. Y lo más increíble era que en aquella casucha de apenas 10 metros cuadrados vivían 8 personas. Sus miradas tristes y sus cabezas bajas, sus ropas sucias y viejas, eran señal de que la pobreza no solo se había apoderado de sus cuerpos, sino que también había encontrado albergue en su interior. Sin embargo, en medio de este estado de penurias y pobreza total, la familia contaba con una adquisición, una posesión sorprendente. Bajo tales circunstancias, eran dueños de una vaca. Y aunque el animal no era gran cosa, como era su única posesión, no era de extrañar que la vida de aquellas personas giraba en torno al animal. Hay que darle de comer a la vaca, asegúrese de que la vaca haya bebido suficiente agua, amarre la vaca, es hora de ordeñar a la vaca, en fin, la vaca jugaba un papel muy importante en la vida de aquella familia. A pesar de la escasa leche que producía, a duras penas era suficiente alimento para sobrevivir. No obstante, la vaca parecía servir un propósito mucho mayor. Era lo único que los separaba de la miseria total. Y en un lugar donde el infortunio y la escasez eran el pan de cada día, su vaca los hacía sentir que no estaban tan mal. Porque sus vecinos eran igual de pobres, pero ellos no tenían una vaca. Así que ellos pensaban, no podemos quejarnos, porque a pesar de todo, tenemos nuestra vaca. Y ahí, en medio de la suciedad y el desorden, el maestro y su discípulo pasaron la noche. Al día siguiente, levantándose muy temprano sin despertar a nadie, los dos viajeros se dispusieron a marcharse. El joven no estaba seguro de haber aprendido la lección que su maestro quería enseñarle. Sin embargo, antes de emprender la marcha, el maestro le dijo en voz baja, es hora de que aprendas la lección que vinimos a aprender. Después de todo, el joven lo único que había visto durante su estancia eran los resultados de una vida de conformismo, pero aún no le quedaba claro qué había llevado a esta familia a tal estado de abandono. Lentamente el anciano caminó hacia donde se encontraba atada la vaca y sacando una daga la degolló matándola. El joven no podía creer lo que acababa de ocurrir. ¿Pero qué has hecho, maestro? ¿Qué lección es esta? Que para aprenderla requiere dejar a una familia en la ruina total. ¿Cómo has podido matar a esta pobre vaca, que era su única posesión? ¿Qué va a suceder con ellos ahora? Sin inmutarse ante la angustia y preocupación de su joven discípulo y sin hacer caso de sus interrogantes,
el anciano se dispuso a seguir su marcha dejando atrás esa macabra escena. El estudiante no podía dejar de pensar que sus acciones habían condenado a muerte a aquella familia. ¿Qué otra suerte podían correr tras haber perdido su única posesión, su única fuente de sustento? La historia cuenta que 2 años más tarde el maestro llama al joven discípulo y le sugirió volver nuevamente a ver qué había ocurrido con la familia. La sola mención fue suficiente para despertar en el joven el recuerdo del papel que había jugado en la suerte de aquella pobre gente. ¿Qué les habría ocurrido? ¿Sobrevivirían al duro golpe? ¿Cómo les iría después de lo sucedido? Así que el joven fue con su maestro a aquel lugar y después de 2 días llegaron nuevamente al caserío. Pero por más esfuerzo que hicieron, no lograban localizar la humilde vivienda. El lugar parecía ser el mismo, pero donde hace 2 años se encontraba la vieja casita, ahora estaba una gran casa que aparentemente había sido construida recientemente. Lo primero que cruzó por la mente del joven fue de que la muerte de la vaca hubiese sido un golpe duro para que la familia vendieran su casa y una mejor familia con más dinero construyera esa casa y se mudaran ahí. Todo esto pasaba por la mente del joven mientras pensaba en si acercarse a la nueva casa y preguntar por la suerte de la pobre familia o mejor seguir su camino. ¿Cuál fue su sorpresa cuando vio salir de esa casa al mismo hombre que hace 2 años atrás le había dado posada en su casa? Al principio el joven no pareció reconocerlo, pero después de unos segundos confirmó que efectivamente era el mismo hombre. El joven no podía ver lo que creía, no podía creer lo que veía. El hombre aquel vestía ropa limpia, su mirada brillaba y había una gran sonrisa y mejor actitud, muestra de que algo había sucedido. ¿Pero qué sucedió? ¿Qué pasó?, preguntó el joven. Si apenas hace 2 años fuimos testigos de su inmensa pobreza. A lo que el hombre respondió, sin saber que aquellos hombres habían matado su vaca. Pues cuando ustedes se fueron, alguien que quizá por envidia mató a nuestra vaca. Confieso que nuestra primera reacción fue de angustia y desesperación al perder lo único que nos daba alimento. Por unos días no sabíamos qué hacer, pero al ver la escasez y no tener que darle de comer a mi familia, limpiamos el patio y sembramos algunas hortalizas para poder comer. Y al ver que la tierra era buena y nos dio más de lo que necesitábamos, decidimos vender lo que sobró a los vecinos. Y con esa ganancia compramos más semillas. Luego después vimos que el sobrante de las cosechas eran suficiente como para venderlo en el mercado del pueblo. Y de repente sucedió, por primera vez en la vida tuvimos el suficiente dinero para comprarnos vestimenta y arreglar nuestra casa. De esta manera, estos años poco a poco nos ha ido mejor. Es como si la trágica muerte de la vaca hubiera abierto las puertas para una nueva vida. Y el joven, escuchando atónito el increíble relato, finalmente había aprendido la lección que el sabio maestro quería enseñarle. Era obvio que la muerte de aquella vaca no era el final de la vida de aquellas personas, sino lo contrario, era el comienzo de una nueva vida y de nuevas oportunidades. Entonces el sabio maestro le susurró en voz baja al joven: ¿tú crees que si esta familia aún tuviera su vaca, habrían logrado todo esto que ahora tienen? El joven respondió: pues claro que no. ¿Ya ves? La vaca, además de ser su única posesión, era también la cadena que los mantenía atados a una vida de conformismo y pobreza. Cuando ya no pudieron contar con la falsa seguridad que les daba sentirse dueños de algo, así solo fuera una pobre vaca, tuvieron la necesidad de esforzarse por algo más. Tuvieron que aprender a ver más allá de sus circunstancias presentes. Y lo más importante lección es que la vaca, que sus vecinos veían como una bendición, les daba la sensación de no estar en la pobreza total, cuando en verdad vivían en medio de la miseria.
Moraleja. A veces vivimos una vida donde decimos, ok, está bien, soy pobre o no soy feliz, pero hay personas que viven peores que yo o que nosotros. Entonces esos pensamientos de que vivimos nosotros bien a comparación de otros, son pensamientos que nos mantienen ahí donde estamos y no nos hacen salir de esas circunstancias. Pero cuando en realidad aceptamos que necesitamos y que podemos ganar más, tener más, es cuando en verdad empezamos a buscar el proceso para una vida mejor.